Buenas noches. A continuación presentaremos el trabajo colaborativo de psicología social, teoría y conceptos en acción. El grupo está conformado por Amanda Suárez, Ana Cristina López, Jennifer Duarte, Javier Martínez y quien les habla, Yurani Valencia. Este grupo lo dirige la tutora Belkis Adriana Castro, grupo colaborativo 231. A continuación daremos respuestas a las preguntas planteadas. La primera pregunta es, ¿qué elementos de las teorías trabajadas podemos identificar en los relatos compartidos? Inicia la compañera Amanda Suárez. Buenas noches, compañeros. Bueno, de acuerdo a los relatos compartidos por ustedes en el foro, puedo identificar que la migración es un fenómeno global que en Colombia en los últimos años se ha visto hecho por los venezolanos, ya que ellos han huido del país por falta de oportunidades, por problemas económicos, por problemas sociales como la pobreza, la violencia, falta de comida y muchas otras razones, aunque en Colombia ya hemos vivido ese tipo de migración cuando pues con la violencia que hemos tenido los campesinos también han migrado a las grandes ciudades y de esta manera pues siempre ellos buscan tener como una esperanza para seguir sobreviviendo. Estas personas se de valor para que puedan salir adelante con oportunidades y lo toman más que todo como aprendizajes y yo lo puedo relacionar con la lectura, lo dicho por Alport en 1935, quien dice que una actitud es un estado mental y neuronal de disposición organizada a través de la experiencia que ejerce influencia o dinámica sobre las respuestas del individuo ante los objetivos y situaciones con las cuales se relacionan. En este caso, pues los venezolanos han venido a buscar una oportunidad y de acuerdo a esos relatos, pues ellos han tenido que pasar situaciones muy duras. Algunos lo han tomado como un aprendizaje, otros pues han tenido que recurrir a otras dimensiones o a otras cosas que también han afectado a los colombianos y que por tal motivo pues tenemos una actitud hacia ellos que es en ocasiones desfavorables, pero con algo otros que han hecho su trabajo bien o que han ayudado también a nuestra comunidad, tenemos una buena actitud con ellos, de acuerdo también a su personalidad, de acuerdo también a cómo ellos se desarrollan con nosotros mismos, hemos también creado vínculos con ellos y los hemos ayudado. Entonces considero que de acuerdo a la actitud que ellos presenten, nosotros también mostramos nuestras actitudes y también las podemos cambiar. Listo, compañero. Compañero Javier Martínez, sigue. Muy buenas noches para todos y todas. La lectura y el caso con el que lo voy a relacionar, tal como lo comentaba la compañera Amanda, es con la situación que se ha venido viviendo en nuestro país por el tema de la misión, que lastimosamente pues en el país de Venezuela son múltiples las problemáticas que han estado afectando este país y que se deben principalmente a temas políticos y económicos. Entonces, desde la lectura de estereotipos en psicología social, nos damos cuenta que eso ha tenido un impacto para los dos países, ¿no? Entonces, para empezar, hay que aclarar la diferencia entre estereotipos, prejuicios y discriminación. Entonces, estereotipos como tal es algo que no se enseña, sino es algo que se aprende implícitamente, inconscientemente. Y es la percepción que vamos cogiendo las personas de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a los recuerdos, y por decirlo así, es un ahorro de energía. Y esta percepción se puede construir de forma individual o colectiva. Después estarían como tal los prejuicios, ¿no? Que los prejuicios pues es esa percepción, pero sobre todo negativa. Y por último estaría la discriminación, que está más ligado al comportamiento. Dentro del comportamiento, un ejemplo sería la exclusión social, la xenofobia, entre otras más problemáticas. Entonces, últimamente, ¿qué ha venido pasando? Pues que nosotros como colombianos, sí sabemos que están llegando migrantes de nuestro país hermano,
y hemos empezado a recargar y hemos empezado a soltar nuestra responsabilidad. ¿A qué? A los migrantes. Entonces, que hay inseguridad, que hay robos. Inmediatamente, ¿qué es lo que pensamos automáticamente? Fueron los venezolanos. No, que hay violencia, fueron los venezolanos. Pero entonces, ¿qué con nuestra responsabilidad? Por lo menos dentro de los gobernantes, administrativos, dentro de cada uno de nosotros, en nuestra comunidad. ¿Estamos haciendo algo para combatir esa violencia o simplemente estamos como tal dedicándonos a decir fueron los venezolanos o fueron tal y tal y a generalizar? Entonces, dentro de mi caso, por lo menos con Diego, que es un conocido que hace parte del país de Venezuela, es Natalia allí, pero últimamente le ha tocado muy difícil. Él ya lleva 6 años acá y vive sintiéndose juzgado, lleno de estripos. ¿Por qué? Porque generalizamos comúnmente y no nos tomamos como ese tiempo de tener esa empatía para decir, bueno, ¿fueron los venezolanos o siendo los mismos colombianos? Porque el hecho de que lleguen los venezolanos no significa que acabaron como tal o se acabaron con los delincuentes de Colombia. O sí, entonces delincuentes y la violencia en Colombia sigue existiendo internamente y no está como tal afuera o no está siendo aparte, y eso no quiere decir que la única violencia sea la de los venezolanos. Entonces, estamos descargando nuestra responsabilidad sobre eso, estamos siendo inconscientes al momento de pensar, tenemos creencias falsas en cuanto a ese tipo de cosas, y yo considero que eso pasa generalmente en una sociedad pues oprimida, en una sociedad donde tiene problemáticas con la educación. Yo considero que no hay educación y se es capaz de reflexionar, no se generaliza de esa forma y mucho menos se llega a la discriminación, a los prejuicios y a la estigmatización, sino uno se da el tiempo como tal de reflexionar. Y bueno, en cuanto a los estereotipos, llama la atención el papel que cumple eh, o los componentes que influyen dentro de la psicología, ¿no? Que sería el afectivo, que sería el afectivo, pues sería principalmente el de los prejuicios. El cognitivo estaría bastante ligado a la percepción y a los esquemas del pensamiento de la persona. Y el discriminativo, pues sería el comportamental. Entonces nos damos cuenta cómo estos componentes están muy presentes en los estereotipos y la inconsciencia de estas, ¿no? Entonces, eso sería. Continúa, compañera Ana. Muchísimas gracias, compañero Javier. Sí, buenas noches compañeros, buenas noches a todos. Bueno, respecto a la pregunta que nos haces en este foro, nos damos cuenta y me doy cuenta en la lectura que abordé, que nos hablaba de esas estructuras que se dan en las comunidades oprimidas y empobrecidas, que es esa psicología de la liberación que nos intenta hablar en esta lectura. Y sobre la pregunta es muy importante ver cómo se enfoca en esos transgresores y reconciliadores en la psicología de la liberación, donde vemos que hay unas fracturas en las relaciones y en la experiencia de la sociedad que se causa por esa opresión que se da en ese momento. Vemos como a pesar que hemos avanzado y que deberíamos tener la mente un poco más abierta en los entornos, vemos que sigue teniendo críticas en la neutralidad de los valores y la afirmación que nos dan en estos enfoques. En el caso de los migrantes, y que vemos esa relación que hay en esas fracturas y relaciones y en esas experiencias en la sociedad que es causada por la opresión. Los migrantes vienen con, sí, sabemos que no todos nos causan daño, sabemos que no todos vienen con ese concepto porque ellos vienen de un país que está oprimido, de un país que no les da oportunidad,
pero desafortunadamente algunos sí vienen con esa, de pronto, por su afán de tener una oportunidad, también cometen errores. Desafortunadamente, por unos pagan todos. Y vemos como eso ha causado también que la sociedad, y más que todo en Colombia, que vemos muchos migrantes, también el colombiano pues sienta miedo en algún momento. Pero sabemos que no son todos los que cometen esa clase de errores. Y por culpa de unos pocos generalizamos y vemos en ellos un miedo, tanto de nosotros hacia ellos. Entonces debemos también como comunidad no generalizar y ver que pues desafortunadamente el país de Venezuela está pasando por una situación complicada y vemos que en el mundo, a pesar de toda esta pandemia que ha pasado, también nos ha puesto en el mismo lugar de una crisis. Entonces, cuando todos nos vemos en esa situación y somos conscientes de que estamos pasando una crisis, nos volvemos también un poco más solidarios entre todos. Entonces nos falta es tener un poco más de conciencia. Y vemos que en la lectura que yo abordé, habla mucho de esto, de esa liberación, de esas reconciliaciones que necesitamos reparar y fracturar en las relaciones, con la sociedad, con una sociedad que está cansada, con una sociedad que se siente oprimida, que siente que aquellos que han sido marginados tanto en lo psicológico como en lo social, se enfatiza en una interconexión y creación para una cultura y una comunidad y un yo, para que podamos seguir. Entonces es importante ver que somos, independientemente de qué país seamos, todos somos una comunidad y debemos de abrir un poco más la mente y sí, no es perfecto, hay personas que llegan y nos hacen un daño, pero también ver que no todos son como ese factor de negativo, sino que todos también podemos construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias, compañera Ana. La compañera Jennifer Duarte, continuar. Muchísimas gracias. Sí, señora, bueno, muy buenas noches para todos. Como están mencionando mis compañeros, el tema pues de los migrantes es muy complejo debido a que se enmarca una xenofobia en su máximo esplendor, evidente que pues ellos llegaron aquí al país, cruzaron la frontera en busca de pues de mejores oportunidades, de realmente conseguir un mejor futuro, pero la realidad se estrellan con una realidad que es muy muy diferente debido a que aquí viven un maltrato también físico, verbal y psicológico, ya que ellos solo por ser de nacionalidad venezolana son tratados como los bichos raros, ellos son tratados como les dicen los hombres los negros, es que ustedes, bueno, mejor dicho, son palabras grotescas que hacen que se generalicen por un bajo índice de, digamos que delincuencia que se ocurrió, entonces se realizan y eso genera más odio en la sociedad. Al entrevistar a la pareja, de la manera individual, se evidenció que pues ellos tuvieron que realizar una búsqueda de empleo pues muy minuciosa porque por el hecho de ser de otra nacionalidad se les negaba, directamente se les rechazaba las hojas de vida y pues cuando ellos podían, digamos que los aceptaban en un trabajo, tenían prácticamente que regalar su trabajo, entonces era un costo muy mínimo y pues en sí la calidad de vida de ellos pues no es muy buena. Y pero por un ejemplo en mi caso que entrevisté a inmigrantes venezolanos, pues si se van para el país, aunque ahorita ya ha mejorado un poco, pues es complejo todavía la acción. De acuerdo con la lectura pues que yo elegí, se habla mucho de la comunicación verbal, también de la impresión psicológica y también se habla pues en el manejo como de esas expresiones que nosotros tenemos. De acuerdo con la lectura Percepción de personas y de sus acciones, cuyo autor es Morales Domínguez, se menciona la importancia que tiene la comunicación no verbal, donde pues se habla de todos aquellos gestos y aquellos actos que no necesariamente tienen que ser hablando,
Aquí es evidente pues la relación que tiene la lectura con el caso abordado de los migrantes, pues muchas veces basta de una mirada para hacerlos sentir mal. También se evidencia cuando vemos que se les cierran la puerta a los venezolanos. En este caso, entonces, digamos que solo con los hechos, eso hablan más que por sí solos. También se habla de impresiones diagnósticas donde, pues, como habíamos mencionado con mis compañeros, se generaliza. Entonces, digamos que no, a ellos no les vamos a dejar vivir acá porque ellos son venezolanos, ellos no tienen derecho a vivir aquí porque ellos no me van a pagar, porque ellos son unos delincuentes, son unos asesinos. Entonces, básicamente es por eso, por una generalización que genera xenofobia y mucho odio. Doy paso a la siguiente compañera. Muchísimas gracias. Así como lo decían ustedes, compañeros, los problemas que enfrenta la población migrante en Colombia es como la explotación, el trabajo forzado, la xenofobia y la inseguridad social. Yo me voy a enfocar más en que eh, en muchísimos casos el porcentaje mayor de las niñas, de las mujeres que son las que tienen menos oportunidades y acceso a derechos fundamentales según una tía. Las mujeres y niñas migrantes venezolanas enfrentan mayores retos en su proceso migratorio. Llegan a países a buscar tal más oportunidades y llegan en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia muchas mujeres y niñas venezolanas enfrentan muchísimas dificultades para acceder a la educación, trabajo, salud y pues acá se asegura que muchas personas normalizan que de pronto las mujeres eh, quieran entrar a los trabajos o las ofenden o pues, o sea, como que creen que las mujeres de otros vienen a buscar esa clase de trabajo. Y esta problemática no solo se presenta en Colombia, lo voy a generalizar porque yo siento que Colombia sí está absorbiendo la mayor cantidad de mujeres y niñas migrantes, pero sin embargo tenemos población caminante que va con sus niños y niñas hacia otros países que se ven expuestas a diferentes peligros, sobre todo pues las mujeres viajando solas, que están por ahí caminando, cogiendo buses para llegar a otros países, enfrentan más peligros y más vulnerabilidad. Esta problemática eh, pues se ven expuesta a la población migrante, eh, se presenta mucho la explotación, el trabajo forzado, la inequidad salarial, malos tratos, xenofobia, como comentaba el compañero Javier, el racismo, discriminación e inseguridad social. Las niñas son las que tienen menos oportunidades y accesos a derechos como la salud sexual y reproductiva y a la educación. Eh, Relacionándolo con la lectura, mi lectura se trataba sobre el conocimiento y saqué un pedacito que dice que el conocimiento debe ocuparse de cómo las personas interpretamos y construimos la realidad, especialmente la realidad de la vida cotidiana y lo que vivimos. Eh, Eso sería todo. Voy a leer la segunda pregunta para que participen. Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategia podríamos implementar para cambiar los estereotipos del ser humano que tenemos en esta sociedad? Compañera Ana Cristina. Sí, compañera, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la estrategia que deberíamos manejar es ser un poco más empáticos, ponernos en la situación del otro para poder mejorar como sociedad. Creo que si seguimos evitando una realidad, si seguimos queriendo ver que todo es perfecto cuando realmente tenemos una problemática mundial de que están personas pasando circunstancias difíciles como en este caso los migrantes venezolanos, empezaríamos a verlas, esto no tanto como una problemática, sino más bien como un apoyo también hacia ellos. No sabemos, en algún momento nosotros como colombianos también estamos pasando por unas políticas y un régimen en algún momento un poco complicado y resultemos pasando por una situación similar. Esperemos que no,
pero cuando empezamos a ponernos en los zapatos del otro nos damos cuenta que todos podemos pasar por la misma situación. Entonces empezar a cambiar esa mentalidad de que llegan a hacernos daño, a más bien a dar oportunidad a las personas, así como en algún momento a nosotros nos puede llegar a pasar. Entonces yo creo que empezar a cambiar ese chip que todos tenemos en nuestra cabecita y empezar a mirar que no estamos exentos a una situación de esas. Entonces esa sería una importante sí, para empezar a cambiar nosotros también y mejorar. Muchas gracias, compañera Ana. Compañera Jennifer, cuéntanos. Sí, señora, pues yo creo que la estrategia principal sería sensibilizar a la comunidad frente a la importancia del respeto de los derechos humanos, dejando a un lado todo tipo de estigmaciones sociales, de modos, como decía la compañera Ana, de generalizar, logrando fortalecer redes de apoyo que faciliten vínculos comunitarios tanto entre la comunidad receptora como la comunidad migrante. Entonces, básicamente es como sensibilizar a todos para que pues se mitigue la problemática. Muchísimas gracias, compañera Jennifer. Compañera Amanda, cuéntanos. Bueno, pienso que una estrategia sería en educar a las personas para que tengan más empatía, para que sean más solidarios, para que se comporten o como seres humanos, se pongan en el lugar de los demás, que vivan la situación como ellos la están viviendo, para que quitemos todos los prejuicios que tenemos hacia las otras personas porque son diferentes a nosotros, de cierta forma, porque en realidad somos casi iguales. También pienso que debemos concientizar a ser más humanos, porque nos hace falta esa humanidad de ayudar a los demás, de prestarles atención, de darles, si no tenemos dinero, pues aunque sea nuestra sonrisa, como un gesto amable, tener una buena actitud para ellos, que eso también les ayuda a tener un buen día, a tener una buena vida. Pienso que deberíamos hacerlo de esa manera. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Amanda. Compañero Javier, adelante. Sí, yo considero que como se viene mencionando, la clave está en la educación. La educación pues se sabe que es la herramienta para alcanzar la emancipación dentro de las sociedades y como nos hemos dado cuenta, considero que la opresión, cuando una sociedad está oprimida, pues se genera como tal una reacción o un mecanismo de defensa más fuerte y en este caso pues estamos generando un mecanismo de defensa más fuerte contra otro grupo o contra nuestro país vecino que es Venezuela, en ese rechazo, ¿no? En la creación de estereotipos. Y aún así, pues esos estereotipos siempre van a estar, ¿no? Porque como lo decía anteriormente, los aprendemos de forma inconsciente. Pero pues sí, como tal, se puede cambiar el chip, por decirlo así, y cambiar nuestra percepción, y eso se hace por medio de la educación, al igual que desarrollar una inteligencia emocional donde haya más empatía, más sensibilización y donde podamos romper como esa estructura o esa naturalización de nuestro contexto, ¿no? Porque pues estamos tan acostumbrados a nuestro contexto y por decirlo así como tan cómodos, pues que no nos gustaría que nos tocaran, que no nos gustaría que llegaran migrantes. Y yo creo que es poder aplicar esa educación y esa inteligencia emocional y esa sensibilización dentro de más contextos para poder como tal comprender la situación desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, compañero Javier. Compañera Amanda, cuéntanos. Bueno, me parece muy interesante, dice mi compañero Javier, y a eso quería, pues él habló de los grupos y considero que el grupo más importante por el que debes empezar a educar es desde la familia. La familia hace parte de la sociedad y es un grupo muy importante porque desde ahí nosotros podemos ir cambiando los estereotipos que tenemos de los otros grupos y así pues vamos cambiando nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, compañera Amanda. Me parece muy bueno lo que ustedes acaban de decir. Yo para complementar también pienso que de pronto eh, sí viene desde la educación, más que las personas que de pronto estamos conscientes de lo que está mal, lo que las personas están haciendo mal, como pues no aceptar a otras personas que vienen de pronto a buscar ayuda a este país. Nosotros pronto estamos conscientes y todas las personas que son conscientes deberíamos brindar ese conocimiento al aire libre sin esperar algo a cambio. Si sabemos, si puedo brindar este conocimiento a un vecino, a un amigo, la ola se va regando, es como todo. Entonces me parece muy importante lo que dicen sobre que viene desde la educación y claro que sí, como dice la compañera Amanda, todo empieza desde la casa y sería muy bueno que así seamos poquitos los que seamos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, que difundamos todo este tipo de información sin esperar algo a cambio para que así muchas más personas se vayan concientizando de que no tenemos por qué discriminar a personas que vienen a buscar de alguna manera nuestra ayuda. Ese sería mi punto de vista y pues si les parece voy a leer la pregunta número 3 si no tienen algo más para aportar sobre esta pregunta. No, compañera, sigamos. Bueno, la pregunta número 3 es, ¿cuál cree usted que debe ser la función del psicólogo social ante esta situación? Compañera Ana Cristina, adelante. Sí, compañera. La función del psicólogo social ante esta problemática es importante. ¿Por qué? Porque iría de la mano con los migrantes, estando en su situación, indagando y también dando un punto de concientizar a las personas, no tanto a los migrantes, tanto a los que están y no están, como dicen. Nosotros como colombianos, ellos como migrantes, siempre debe ir de la mano una socialización y una concientización, me equivoqué un poco. Bueno, la idea es que siempre estén de la mano las dos comunidades para que pueda haber una manera de ayuda y también de educación para los migrantes. Entonces el psicólogo social tiene un importante enfoque en ese momento para así poder ayudarlos y ser una guía en su momento. Muchas gracias, compañera Ana. Compañero Javier, adelante. Yo considero que el papel del psicólogo tiene que estar más como más ligado al contexto colombiano, ya que considero que acá es donde se genera como tal la problemática. Imaginémonos lo siguiente, estamos en nuestra casa y nos llega una visita, vamos a recibir a las patadas a la visita, a los insultos, con mala cara. No, ¿verdad? Yo creo que esto pasa cuando hay conflicto del grupo, dentro de casa, dentro del país, y pasa eso, entonces no podemos aceptar la visita, no podemos aceptar las personas que llegan a nuestro país, no podemos aceptar los migrantes porque tenemos una reacción de defensa, por decirlo así, porque sentimos que nos están invadiendo nuestro espacio, que nos van a quitar algo, entonces entramos como en una idea de competición. Sí, Entonces yo considero que el papel del psicólogo tiene que estar precisamente dentro del contexto colombiano, ¿no? Mirar el tema del conflicto, de la política, el tema de la educación, ¿no? Cómo se está dando, cómo se está orientando, eh, para poder así pues comprender cada una de las problemáticas y proponer pues las estrategias de acuerdo a la particularidad de lo que es el caso. Pero entonces, desde mi punto de vista, empezaría desde el contexto colombiano
para llegar a lo que es la aceptación de los migrantes. Claro que dentro de ese proceso de aceptación, pues es importante poner más estrategias, ¿no? Porque pues ya sería otro paso, pero pues desde un origen, empezando, sería desde la parte interna por parte del psicólogo. Muchísimas gracias, compañero Javier. Compañera Jennifer, adelante. Sí, señora. Bueno, el rol del psicólogo en esta problemática social que lleva a la xenofobia y el racismo sería ser facilitador de los procesos para que las comunidades reconozcan sus recursos, es decir, facilitar a la comunidad de realmente con lo que ellos cuentan y con lo que ellos pueden iniciar a trabajar. Esto a través de estrategias de acción encaminadas en desarrollar conductas prosociales, que es decir, que es el dar sin esperar nada a cambio. Esto se realiza para intervenir desde el problema y garantizar que no se vulneren los derechos de ninguna comunidad. O sea, trazar una estrategia de acción que atienda no solo a la comunidad receptora, sino también a la comunidad que hoy es víctima en cierta parte. Es como eso generalmente. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Jennifer. Compañera Ana, adelante. Claro que sí. Para concluir esta pregunta y tenerla muy, muy importante es que haya una concientización, es lo que me referí. Ese realismo crítico que vemos, que el psicólogo sea una orientación coherente y sea social a la vez, y también que sea una opción preferencial para las mayorías oprimidas, que es lo que estamos tratando en este momento. Compañera Amanda, adelante. Pienso que el papel del psicólogo en el área social es muy importante porque tenemos la responsabilidad de educar y concientizar a las comunidades para que sean personas receptivas a los demás, para que los aceptemos, para que los hagamos parte de nuestra sociedad y de esa manera pues podamos dejar una mejor sociedad donde no haya xenofobia, donde haya igualdad, donde todos esos prejuicios que nosotros mismos nos construimos, pues que se quiten y que tengamos una mejor sociedad, que veamos a los demás como iguales, que todo lo que siempre hemos querido y que deseamos que tenga la comunidad, pues que nosotros también pongamos nuestra parte, no solo como psicólogos, la parte humana, que es lo que me parece muy interesante, para que otros también se guíen y vean en nosotros como personas, pues no tanto como el profesional, sino también como el que hace parte de esa comunidad que puede ayudar y contribuir con mejorar los valores, con mejorar, tratar a los demás como son, en ayudar todo lo que considera la parte humana que tenemos nosotros. Eso pienso. Muchísimas gracias, compañera Amanda. Y bueno, si no tenemos nada más para agregar, entonces me confirman, compañeros, para dar por terminada la reunión. Vale, muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta luego.